Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles teresianos. Veo que habéis desafiado al clima, porque está hoy el día un poco entre el aire y la lluvia. Bueno, va a merecer la pena. En esta tarde presentamos al Padre Salvador Ros, conocido por muchos de vosotros, que nos va a hablar de este tema. Hemos titulado así: Santa Teresa y San Juan de la Cruz, claves de una amistad. Un poco esa relación entre el santo y la santa. En este año jubilar sanjuanista, pues le vamos a dar la palabra a Salvador Ros. Como sabéis, vive en el convento de Segovia y ha vivido aquí en esta casa muchos años, entonces pues es de la casa también. Le damos la bienvenida y escuchamos atentamente. Pues como siempre, un placer estar en Ávila, y venir a Ávila a hablar de Santa Teresa es como ir a Bilbao llevando hierro, ¿no? Bueno, pero es un placer siempre teresanear en esta casa. El tema me lo han puesto, y eso de las claves de la amistad va a ser la conclusión. Yo les voy a dar solamente 3 puntos que van a ser la estructura de esta conferencia. Lo primero: Teresa y Juan se encuentran en Medina del Campo, posiblemente en la primera semana de octubre de 1567. Teresa tiene 52 años, él tiene 25. Los mismos números, pero cambiados. Entonces, primera pregunta: ¿quién es Teresa de Jesús? ¿Qué pinta en Medina del Campo? ¿Qué va buscando? ¿Qué trae entre manos? Segunda parte de la conferencia: ¿quién es Fray Juan de la Cruz, Fray Juan de Santo Matías, que tiene 25 años? ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué pinta en Medina? ¿Y qué le pasa? Y la tercera parte de la conferencia es: vivieron juntos 15 años, desde el 67 hasta el 82, que muere Teresa. ¿Cómo fueron las relaciones, la convivencia en esos años comunes? De acuerdo al planteamiento, no les he traído ningún papel porque las 3 cosas son muy claras, Primero, ¿quién es Teresa y qué pinta en Medina del Campo en agosto, octubre del 67? Es una mujer que tiene 52 años, 25 como carmelita en el monasterio de la Encarnación, 5 como carmelita descalza en el monasterio de San José de Ávila, que ha escrito ya 2 libros, el libro de la vida y el camino de perfección, las 2 redacciones del camino, y que está en Medina del Campo iniciando una andadura, la andadura de una empresa reformista, de una intensa actividad fundacional. Tiene escritos 2 libros. En el libro de la vida, acerca de sus experiencias místicas, su relación con maestros y letrados, recuerda ella con amargo sabor de boca que no halló maestro, digo confesor, que me entendiese, aunque más le busqué en 20 años de esto que digo. El primer lamento es que Teresa no ha tenido maestro, director, que la pusiera en marcha. Sigue diciendo: gran mal hicieron a mi alma confesores medio letrados, que los confesores que tuvo, pues eran eso, de 3 al cuarto, de poco pelo. Medio letrados los llama ella, medio letrados asustadizos, espantadizos, dice también, ¿no? Sigue diciendo que gran mar es un alma sola entre tantos peligros. Cuando por fin, el año 1560, se encuentra con San Pedro de Alcántara, y dice ella: vi que me entendía por experiencia, que era lo que yo había menester. Hasta entonces, ella pasó lo suyo con un grupo de medio letrados de aquí de Ávila, y dice ella 5 o 6 asesores asustadizos que la amedrentaron, que le impusieron un extraño género de penitencias, dar higas, mandar a tomar al que ella sabía que era Cristo. Bien, desde su propia experiencia, ella sabe lo importante que es tener un maestro espiritual y que tenga estas 3 cualidades. Primero, importa mucho ser el maestro avisado, digo de buen entendimiento, sentido común. Segundo, que tenga experiencia. Y si con esto tiene letras, es grandísimo negocio. Es lo que hubiera deseado, y lo que quiere, lo que está buscando en Medina del Campo,
son candidatos, maestros que tengan estas tres cualidades: buen entendimiento, sentido común, experiencia y letras. Letras es Sagrada Escritura, que sepan discernir con la Sagrada Escritura. Dice ella, de no hallarse maestro con las tres cualidades, de buen entendimiento, con experiencia y letras, ella recomendaba a los experimentados para los comienzos y a los letrados para las etapas ulteriores. En su caso, para ella y para sus monjas, letrados. En cualquier caso, que tengan miras altas, que no lleven el alma a la rastra. Han de mirar que sea tal que no los enseñe a ser sapos, ni que se contente con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. Es decir, que no sean maestros moralizantes, de pequeñas demenudencias. No traer el alma arrastrada, como dicen, sino llevarla con suavidad para su mayor aprovechamiento. Palabra muy de Teresa, la suavidad. Muy suya, que la llegó a definir así. ¿Qué es la suavidad? Es el arte de llevar a cada persona de manera que no se apriete el natural. ¡Qué hermosa definición! Suavidad. El arte de llevar a las personas, a cada persona, de manera que no se apriete el natural. Y sobre el buen letrado, que sigue ella deseándolo, dice que sepa discernir lo que es natural y lo sobrenatural. Esto es, que mire que lo natural vaya conforme a razón, las cosas naturales conforme a razón, y lo sobrenatural, lo que Dios hace, las cosas espirituales, que vayan conforme a la Sagrada Escritura. Bien, el libro de la vida, por tanto, como ven, nos retrata sus carencias y sus deseos. Y eso es lo que Teresa va buscando en Medina del Campo, porque tiene patentes para fundar entre los frailes un proyecto similar al de las monjas, y va buscando candidatos, pero va buscando el candidato que tenga esto, que sean maestros con experiencia y letras. Esto lo dice en el libro de la vida, y en el camino de perfección, que también lo tiene escrito ya cuando va a Medina, pues si ustedes se fijan, insiste ella en dos presupuestos innovadores para su tiempo. La comunidad, que sea una relación de amistad, amigas. Aquí todas han de querer, todas han de ser amigas, todas se han de ayudar, y dedica 4 capítulos largos a la amistad espiritual, por encima de deudo, de linajes, de títulos, una amistad espiritual. Y la comunicación. Termina diciendo el libro, cuanto más santas, más conversables con vuestras hermanas, ser afables, etcétera, etcétera. Como ven, los planteamientos de Teresa son planteamientos de una humanista, no del rigor. ¿Y por qué está en Medina del Campo? Bien, para fundar su segundo convento, nada menos que en una ciudad mercantil y financiera, como era Medina. Era el Wall Street de entonces. Allí estaban los grandes banqueros, los Fugger, los Balser, los Doria. Allí se creó la letra de cambio, el pagaré. Y Teresa, creo, pensaba que entre tantos extranjeros y banqueros tenía que haber luteranos también. Por eso cuando vio la casa destartalada y el Santísimo casi en la calle, os acordáis lo que pasó, ¿no? Bien. Pues va a fundar a Medina del Campo porque también quiere encontrar allí los primeros candidatos para su proyecto entre los frailes. Quiere estrenar cuanto antes las patentes que le ha dado el padre general, el padre Rubeo. Dice así ella: pasados algunos días, considerando yo cuán necesario era, si se hacía monasterio de monjas, que hubiese frailes de la misma regla, y viendo ya tan pocos en esta provincia que aún me parecía se iban a acabar, encomendándolo mucho a nuestro Señor, escribí a nuestro Padre General una carta, suplicándose lo mejor que yo supe, etcétera, etcétera. Sí, tiene patentes del general para fundar solamente 2 conventos de frailes, 2. Inicialmente en Castilla, de monjas tenía patentes para fundar todos los que quisiera, tantos como pelos de su cabeza, pero para los frailes le limitaba el permiso a 2 solo. Pero Teresa quería también, fijaos, esto es muy interesante, revitalizar un panorama vocacional muy preocupante. Lo acaba de decir entre líneas. Y viendo ya tan pocos frailes carmelitas en esta provincia, que aún me parecía se iban a acabar, sí, la impresión de la santa era cierta. El Carmelo de Castilla, Carmelo Calzado, no se encontraba muy boyante, nunca lo estuvo. Tenía solo 6 conventos y un número reducido de religiosos.
La intervención del general anterior, Nicolás Audet, de sus delegados, del provincial Alfonso Muñoz, de sus sucesores, entre los años 1530 y 50, seguramente contribuyó a sanear el panorama conventual, pero al alto precio de un éxodo masivo de frailes. Dice el general, la mayor parte de los frailes se marchó, según la relación del mismo general. Y esto concuerda con el panorama observado por el mismo padre Rubeo, el año 67. Dice el padre Rubeo, la falta de preparación intelectual. La provincia no tenía centros escolásticos propios, faltando profesores, solo 2 maestros en teología y 4 presentados. Pero ninguno de estos en ejercicio, ninguno de estos actu legis, ninguno de estos estaba ejerciendo de maestros. El número de estudiantes en el colegio de Salamanca, de San Andrés, donde está Juan de Santo Matías, resultaba todavía mucho más reducido, apenas una docena, 7 en artes de filosofía y 4 en teología. Juan de momento no está en teología, estaba entre los de artes, los filósofos, los 7. A pesar del acento dramatizador, parece que haya un fondo de verdad en el testimonio de un fraile trinitario contemporáneo que llega a decir que entre los carmelitas no había nadie que quisiese estudiar en esa orden, se contentaban con hacerse ordenar. Eso es, frailes rápidos para ordenarlos. Luis Enrique Rodríguez San Pedro, que ha estudiado en una enciclopedia monumental la Universidad de Salamanca, dice que la docena de estudiantes carmelitas del colegio de San Andrés estaba muy por debajo de la media de otros colegios. Fíjese, los dominicos de San Esteban eran 150 estudiantes. Los carmelitas eran 7 de filosofía y 4 de teología, 12. Los agustinos eran entre 60 y 75 estudiantes. Del colegio de San Benito entre 30 y 40. Y los mercedarios calzados de la Veracruz entre 25 y 40. Bien, pues de Medina llegaron las primeras ofertas de 2 frailes conventuales de aquel lugar. La del prior conocido, con más de 60 años ya, el padre Antonio de Jesús Heredia, y la más providencial e inesperada de un joven cantamisano, fray Juan de Santo Matías. Basta ver con un poquito de perspicacia lo que ella escribe en ese libro de las fundaciones del capítulo 3, acerca de estos candidatos, 13, para ver las indisimuladas reticencias hacia el primero. La oferta del padre Antonio le pareció cosa de burla. Dice, me parecía cosa de burla. Y del que con todas sus promesas, dice ella, no acaba de estar satisfecha. No. En cambio, el contraste con la confianza y seguridad que le inspiró fray Juan de Santo Matías, dice que nada más verlo, hablándole, contentóme mucho. Esta es la Madre Teresa en Medina del Campo en el año 67, lo que tiene entre manos. ¿Y quién era fray Juan de Santo Matías? Cuando providencialmente se encontró con la Madre Teresa, la santa llega, como sabéis, el día 15 de agosto, día de la Asunción, y la casa destartalada, prácticamente no se podía vivir allí, se marcharon a la Plaza Mayor de Medina, a la casa de Blas de Medina, un mercader, y quizás la primera semana de octubre, Juan se ha ordenado de sacerdote en junio en Salamanca, y quizás la primera semana de octubre se ha encontrado la santa, iba, claro, no pensé que iba, ella es la que iba a los frailes, al convento de Santa Ana, y ahí se ha encontrado con fray Juan de Santo Matías. ¿Quién era este muchacho? Tiene 25 años, lleva 5 años como carmelita conventual de Medina del Campo, y lleva 3 como estudiante de artes, de filosofía, en Salamanca, cuando la universidad se hallaba en su máximo esplendor. Se ha ordenado de sacerdote. Yo creo que le han ordenado un poco a la fuerza, porque él no ha dicho lo que tiene por dentro. Y lo que tiene por dentro es una crisis profunda, de caballo. Crisis vocacional y crisis académica. Quiere dejar los estudios y quiere dejar la orden. Tras haber cursado los 3 años de artes, fray Juan podía graduarse de bachiller. No hay libro de bachilleramiento en Salamanca, pero parece que la orden lo da por válido, porque
nada más, con 3 años de filosofía y ninguno de teología, lo van a ordenar de sacerdote. Repito que aquello era más bien una decisión impuesta más que una petición expresa del candidato. La ordenación tuvo lugar en la Catedral de Salamanca a principios del verano, sin que conste la fecha exacta. Y lo más sorprendente es que ya tenía tomada la decisión de abandonar los estudios, de pasarse a la Cartuja. Cuando hace poco, cuando en 1991, el cuarto centenario de la muerte del santo, como sabéis, Salamanca lo reconoció como doctor honoris causa, ¿verdad? Y entonces en las jambas de la entrada a la capilla, allí se pone un Víctor, hizo de padrino Víctor de la Concha, y pusieron Fray Juan de Santo Matías, 1563, 1567, etc. Y volé tan alto que le di a la caza alcance. Y yo me permití decirle: mira, Víctor, tenés que haber puesto, no saben decirme lo que quiero, que por eso se fue de aquí. Por eso se fue. Decisión de la Cartuja, conocida solo conocida por las confidencias fidedignas de la Madre Teresa. Mucho se ha especulado sobre esta decisión cartujana de Fray Juan. Hay que recordar que el tránsito de una orden a otra entonces era frecuente, Esas transmigraciones, esos transfugismos conventuales sí eran muy frecuentes. Tan frecuentes que tuvieron que regularse y prohibirse. Pero con una particularidad: el paso a la Cartuja estaba prácticamente abierto a los mendicantes. No necesitaban pedirlo a Roma, el permiso. Bastaba que los superiores respectivos lo dieran. El atractivo de la Cartuja es explicable si se tiene en cuenta que era considerada por todos como un símbolo de la observancia primitiva, del rigor en toda su fuerza, la personificación del rigor permanente. Una Cartuja que nunca necesitaba de reforma porque nunca se había deformado. Y es que el rigor entonces era el signo de identidad reclamado por todos los movimientos de reforma. Todos los grupos de observancia, de reformas, pretendían volver al rigor, a una regla primitiva, sin relajación, y al rigor. Y el rigor, cuanto peor, mejor. En cambio, Teresa nunca va por ahí. La reforma de Teresa no es una reforma medieval, de vuelta al rigor, es una reforma humanista. Ahora veremos. En Medina del Campo, tal vez en la primera semana de octubre de 67, se produce el providencial encuentro del joven cantamisano con la Madre Teresa, que acariciaba otro proyecto de reforma para los frailes, similar al emprendido con las monjas, para el que tenía también patentes fundacionales del general Rubeo. En aquella entrevista con Fray Juan recibió la confidencia de su decisión cartujana. Supe de él que quería irse a los cartujos, y ella misma nos transmite de qué manera lo ganó para su proyecto reformista. Hablándole contentóme mucho. Yo le dije lo que pretendía, y le rogué mucho esperarse hasta que el Señor nos diese monasterio, y el gran bien que sería, si ha de mejorarse, ser en su misma orden. Fray Juan accedió. Él me dio la palabra de hacerlo con que no se tardase mucho. Y mientras tanto la santa lo mandó otra vez a Salamanca. Bueno, vete a Salamanca, y se matricula en la universidad como alumno de teología. El único curso de teología que hizo, el año 67-68. Sabéis que los cursos comenzaban entonces el día de San Lucas, el día 18 de octubre. Ese año hace el curso de teología con los grandes hebraístas, Fray Luis de León, Grajal, Cantalapiedra. Incluso sabéis que hubo también una revuelta estudiantil, un mayo del 68 en Salamanca. Los estudiantes se levantaron en huelga pidiendo más clases de Biblia y menos de escolástica. O sea que Juan estaba allí entre ese tumulto de estudiantes revolucionarios. ¿Y cómo fueron ya ahora, a partir de 68, termina la teología y se pone en manos de la Madre Teresa? ¿Cómo van a ser estos 15 años de convivencia entre ambos? Ya sabéis que la presentación del proyecto que hizo la santa al padre Antonio le pareció cosa de burla, no estaba satisfecha y fue muy en secreto, sencillamente para ver qué me aconsejaba. En cambio a Fray Juan le declaró abiertamente lo que pretendía. Y lo que ella pretendía no era el rigor medieval de la Cartuja, sino un estilo de vida humanista y de unos frailes también predicadores, maestros y letrados. Por eso, mientras al padre Antonio le dijo que se fuera ejercitando por su cuenta en las cosas que había que prometer, que debía hacer,
Dice del padre Fray Juan, ninguna prueba había menester. No había que hacer ninguna prueba. Y de su iniciación en el estilo de vida teresiano se encargó ella personalmente. ¿Cómo? Llevándolo consigo a la Fundación de Valladolid, para informarle en aquellos días sin clausura en que se aprestaba la casa de toda nuestra manera de proceder. Dice, para que llevase bien entendidas todas las cosas, así de mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas, que todo es con tanta moderación, suavidad, que solo sirve de entender allí las faltas de las hermanas y tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la regla. Lo de la recreación, para entender las faltas de las hermanas en la recreación, no es para inspeccionar los pecados de las hermanas, sino en la recreación nos damos cuenta de las carencias, de las necesidades que tienen las hermanas. Para eso precisamente la recreación, novedad teresiana que no existía en el monasterio de la Encarnación, que ella introdujo en 2 momentos del día, después de comer y después también de completas y oración. Incluso redujo el tiempo de silencio mayor, precisamente para eso. Y en sus constituciones siempre insiste mucho más en la comunicación, ¿verdad?, que en el silencio. Conviene advertir que lo de la mortificación, la Santa dice, para que llevase bien entendidas todas las cosas, de mortificación, subordinada la mortificación a la vida comunitaria. En el léxico teresiano la palabra mortificación no significa asperezas ni penitencia. Conviene insistir en esto. La palabra mortificación forma una endiadis, es decir, forma un binomio con la palabra oración. Le dice a su hermano Lorenzo de Cepeda, que pretende hacer un convento, San José de Ávila, dice, fundadas en oración y mortificación. Una endiadis, ¿verdad? 2 términos sinónimos. Y ya sabéis también, cuando tuvo que explicar sus razones a fundar a reconvertir otros conventos ajenos, don Teutonio de Braganza le proponía que reformara o que convirtiera a las franciscanas de Torrijos, de Toledo, a carmelitas descalzas. Ella se opuso y dijo así, en lo del monasterio de la Condesa, digo a vuestra señoría que querría más fundar 4 de los míos, de las monjas, que encomendándose quedan 15 días asentada a nuestra manera de vivir, que no tornar a esas benditas, por santas que sean, a nuestra manera de proceder. Porque creo van más por aspereza y penitencia que por mortificación y oración. ¿Ven? La palabra mortificación no es sinónimo de asperezas, penitencia, de rigor, todo lo contrario. Así, contra el aislamiento de la cartuja, ella propone orar y comunicar, la inducción a la experiencia. Qué curioso, años más tarde, el padre Gracián ponderaba la importancia que daba la Santa a este presupuesto de la comunicación espiritual. Ella lo dice en el camino, cuanto más santas, más afables, más conversables con las hermanas, tal. Y dice que una vez, ella mandaba que una vez al mes, por lo menos, las novicias a la maestra, las monjas a la priora, dieran cuenta de cómo la llevaba el Señor, dieran cuenta de su aprovechamiento, de sus dificultades en la oración. Y dice el padre Gracián que, oh Jesús, con cuánto rigor y cuidado hacía guardar la Madre Teresa de Jesús a sus monjas una constitución que les puso, de que diesen a sus preladas cuenta de su espíritu. Y cuánto provecho halló una cierta monja que, teniendo repugnancia a esto, por estar tentada contra su mayor, la Santa le preguntó, pero ¿por qué no comunicas a nadie nada? No me entiendo con la priora, no me entiendo, ¿no? Pues la mandaron, y lo cumplió, dar cuenta de su espíritu al gato, que aún le costó trabajo tomarle, porque era arisco. Pero, no te lo tragues, comunicación. Así pues, lo que la Santa pretendía con Fray Juan de la Cruz, lo mismo que con las monjas, lo que ella llama nuestra manera de proceder, vuestro trato y lenguaje, vuestra manera de vivir y tratar, se resume pues en estos elementos esenciales. Las cosas de mortificación integradas en el estilo de hermandad y recreación, de vida comunitaria, y de un ambiente propicio para esa oración tan suya, no solo de recitación orante, sino de inducción a la experiencia. Esto es, para orar y comunicar, y todo con moderación y suavidad.
Varios meses pasó Fray Juan de la Cruz como novicio de la Madre Teresa, ¿verdad?, en Valladolid. El único carmelita descalzo que tuvo a la santa por maestra, que gozó de tan especial convivencia. Al terminar esos meses, a finales de septiembre, ya va a ir a fundar a Duruelo, y la santa lo manda aquí a Ávila con una carta para Francisco de Salcedo. En esa carta hace la siguiente valoración, los siguientes criterios de idoneidad que ha visto en Juan de la Cruz. La carta la resumo en 8 principios, 8 premisas. Le dice así: aunque el chico, de estatura, ¿verdad?, entiendo es grande en los ojos de Dios. Entiendo es grande. Es una persona de caridad, de talla espiritual. Segundo, dice ella, es cuerdo y propio para nuestro modo. Cuerdo, es decir, entendimiento. Es sensato, tiene buen entendimiento, es equilibrado, ajustado a razón y flexible. Creo le ha llamado nuestro Señor para esto. Lo ve claramente vocacionado. No solamente que quiera huir, no, va buscando algo serio, claramente vocacionado. 4, dice, no hay fraile que no diga bien de él, porque ha sido su vida de gran penitencia. Es un hombre coherente, todos le admiran, fiel en la prueba, de aguante en el sufrimiento. Sigue diciendo, aunque ha poco tiempo, tiene 25 años, mas parece que tiene el Señor de su mano, que aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones en negocios, y yo, que soy la misma ocasión, que me he enojado con él a ratos, jamás le he visto una imperfección. Bien, es un joven virtuoso, maduro, y es de agradecer a la santa esta escena de 2 santos, ¿verdad?, 2 santos enojados, riñendo entre ellos, La santa dice, yo que soy la misma ocasión, le he provocado, quizás porque todavía su joven candidato no tenía resuelta la tentación cartujana. 6, dice, ánimo lleva, mas como es solo, ha menester lo que nuestro Señor le da, para que lo tome tan a pechos. Ánimo lleva, decidido, emprendedor, cuando da su palabra no da marcha atrás. Dice, como es solo. Quizá en ese momento sería la incertidumbre de la santa sobre la decisión del padre Antonio. Dice más, mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud entre hartas ocasiones. El espíritu que el Señor le da y la virtud, virtudes fuertes, íntegro, de miras altas y de paciencia. Y termina diciendo, llevamos buen principio. Qué bonita esta definición. Juan de la Cruz es el principio. El principio. Llevamos buen principio. Tiene harta oración y buen entendimiento. Así valora Teresa a su candidato cuando ya lo encamina para fundar en Duruelo. El testimonio de cómo vivían en Duruelo estos protagonistas, pues no lo sabemos. Lo que se vivió en Duruelo 1 año y medio, un poco más, pues parece que está sujeto o fue sellado con un pacto de silencio. Parece que Juan de la Cruz y el padre Antonio dijeron, de esto no se va a hablar nunca más. Lo sabemos porque cuando el padre Antonio fue a visitar a Fray Juan de la Cruz a Úbeda, gravemente enfermo, allí los frailes le preguntaron, hombre, ahora que están aquí los dos, coméntenos un poco cómo fueron los principios. Y el padre Antonio empezó allí a hacer cosas. Y el Fray Juan le fue la mano y le dijo, padre, ese es el pacto que nos hemos dado de que no se había de saber nada de lo que allí vivimos. Y ya se atajó la plática, claro. Bueno, pero miren, yo creo que el primer poema que escribe Juan de la Cruz, y lo escribe aquí en Ávila, el año 72, en compañía de la Santa en la Encarnación, es el reflejo de Duruelo, el hallazgo de una ciencia de la que no supieron decirle nada a sus maestros salmantinos, la ciencia de la teología mística, o la mística teología. Es el poema Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es la experiencia de Duruelo. Los comienzos de Duruelo parece que fueron de excesivo rigor, al menos así lo da a entender ella en su descripción de la visita, la segunda visita, cuando entre encantada e irónica dice que le rogué mucho que no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor, que le llevaban muy grande. Lo que más le gustó, se puede decir que lo único que le gustó, es que iban a predicar a muchos lugares, que estaban por allí comarcanos, sin ninguna doctrina,
y que era tanto el crédito que tenían que a mí me hizo gran consuelo cuando lo supe. Con todo, a pesar de esos fervores de arranque, es normal, ¿verdad? Uno cuando arranca, pues se deja llevar un poco por ciertos extremos. A pesar de estos fervores de arranque, Juan de la Cruz sería el fraile, sin duda, que más se identificó con la fundadora, el que más caso la hizo. De hecho, tuvo que recurrir a él para moderar las penitencias de bestias. Y la frase es de Juan de la Cruz: penitencias de bestias. Los rigores extemporáneos que habían prendido en el otro noviciado de Pastrana, dirigido por un maestro, Ángel de San Gabriel, al que Santa Teresa, en una de sus excepcionales descalificaciones, fijaos, lo describe así, este maestro de novicios: harto mozo, sin letras, de poquísimo talento y ninguna prudencia para gobernar. Ya sabéis, con esta lumbrera, el tipo de... Pues una de las víctimas señeras fue el padre Gracián, que si no es por Isabel de Santo Domingo, pues el hombre no persevera con este maestro tan bestia. Y la frase de penitencia de bestias, digo, es de San Juan de la Cruz. En uno de los textos más duros de la pluma de Juan de la Cruz, manifiesta él un rechazo radical de aquellos que se creían más espirituales por lo exagerado de sus penitencias. Y dice así Juan de la Cruz, en el libro de la Noche Oscura, capítulo 6, dice así: estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de razón y discreción, ¿verdad? La obediencia es razonable. Que posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás, lo posponen a la penitencia corporal, que dejada esta otra parte no es más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hallan. Miren, bastaría este texto para desmentir la imagen de asceta rigorista que poco después, tras su muerte, van a construir y a transmitir inercialmente todos los hagiógrafos. Van a convertir a Juan de la Cruz, el espíritu más libre y más humanista, digamos un poserasmista, lo convierten en un contrarreformista, en un rigorista. Con este texto se desmonta esa imagen. Era algo endémico el rigorismo, algo endémico que fermentó gracias a las tendencias eremíticas de extraños personajes como Ambrosio Mariano, Juan de la Miseria y de otros muchos fascinados por las mortificaciones titánicas de Catalina de Cardona, a la que poco después algunos frailes de por allí, comarcanos, no duraron en proponer a la Cardona como alternativa fundadora de la humanista Santa Teresa, diciendo que era más fundadora la Cardona que la Santa. Ella, en cambio, Teresa, por su parte, no cesaba de decirle siempre a los rigoristas, a Ambrosio Mariano: entienda, mi padre, que yo soy amiga de apretar mucho en las virtudes, mas no en el rigor, como lo verán por estas nuestras casas. Bien, la Santa fue la única que se percató de la valía de Juan de la Cruz. Y después, rápidamente del duelo, Mancera se lo trajo a Ávila. Cuando ella la obligan a ser priora a la fuerza, priora impuesta, el año 71, ¿verdad? Pues se trae aquí a Juan de la Cruz como vicario del monasterio y confesor. Vicario quiere decir coadjutor de Teresa. Ella es la priora y él es el vicario, es su prior. Y rápidamente va comunicando el provecho que hace Fray Juan de la Cruz, el acierto de su magisterio, de su dirección espiritual, de cómo sabe llevar las almas. Fijaos, en septiembre de 72 le dice a su hermana Juana de Ahumada: gran provecho hace este descalzo que confiesa aquí, es Fray Juan de la Cruz. Al jesuita Gaspar de Salazar le dice: acá hay días que confiesa uno de ellos harto santo, ha hecho gran provecho. Y a su hermano Lorenzo de Cepeda, más tarde, se alegra de que le entienda Fray Juan de la Cruz. Dice: me he holgado que vea que le entiende Fray Juan, como tiene experiencia. Pero la que salió más aprovechada fue ella. Ella sí que se puede decir que se aprovechó bien del magisterio y de la dirección espiritual de Juan de la Cruz. Gracias a él alcanzó las cotas más altas de su experiencia mística, como sabéis, la gracia del matrimonio espiritual,
en la octava de San Martín, de 1572, ¿verdad? Y después, en el libro de las Moradas, continuamente está aludiendo a San Juan de la Cruz. Es curioso, ¿eh? Fray Juan de la Cruz era muy arisco a hablar de sí mismo, no dice nada. Y la santa habla por todos, hasta cuando calla. Y también en las Moradas, en 2 veces, habla de un gran letrado que me dio a entender que el entendimiento no es el pensamiento, etc. Está hablando precisamente de Juan de la Cruz. Los años comunes en Ávila y los siguientes, donde él continuó, dice, sustentando la casa en lo que yo la dejé. Le dice a don Teodoro de Braganza, él estuvo sustentando la casa en lo que yo la dejé. Quiere decir que sigue siendo que mantiene el espíritu teresiano en la Encarnación. Esos años de la Encarnación, fijaos, apenas están estudiados, cuando es casi seguro que ya por entonces, el año 72, tenía ya hecho su sistema místico, por el poema que escribe Entréme donde no supe, y sobre todo por el vejamen. La santa era muy enredadora, y un día les dijo, formó una tertulia, dice, venga, a estos 5, al obispo, a su hermano Lorenzo, a Salcedo, a Julián de Ávila, a Fray Juan de la Cruz, comentarme esta frase, alma buscarte has en mí, buscarme has en ti. Cómo buscar a Dios dentro de nosotros y cómo buscar vuestra identidad en Dios. Y dice, bueno, me mandéis a mí las respuestas. Dice, y yo prometo no hablar bien de ninguno, yo me lo voy a tomar a risa, a burla, vejamen, respuesta vejatoria un poco. Bueno, pues por la contrarréplica, no sabemos lo que le escribió Juan de la Cruz, pero por la contrarréplica de Teresa, dice que le escribió largo, para hacer ejercicios de 1 mes. Dice, para hacer los ejercicios que hacen en la compañía, de 1 mes. O sea, que le ha escrito largo y denso. Y sobre todo, dice Teresa, dice que ya ahí aparecen las 3 palabras mágicas del sistema místico de Juan de la Cruz. Habla mucho de hacerse, de mortificación, de unión y de contemplación. Dice, por eso es bueno responder a lo que no preguntábamos. Decía ella. Bien, ya por el vejamen veis que todo el sistema místico de Juan de la Cruz aquí en el 72 ya es un místico y es un mistagogo. De hecho, el poema Entréme donde no supe, las 3 primeras estrofas son experiencia personal, biográfica. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi. Pero a partir de la 4 cambia el sujeto. El que allí llega de vero y te hace el mapa del camino místico de las virtudes teologales. Bien, para saber lo que ella sentía, la mejor fuente documental imprescindible es su propio epistolario. Sobre todo durante la época del cautiverio toledano, los 9 meses que estuvo en una carcelilla que no cabía bien con cuán chico es y con haber estado la muerte. Las cartas numerosas desde el día siguiente del secuestro, lo secuestran en la noche del 3 al 4, ¿verdad? Y el día 4 por la mañana llega la noticia a San José de Ávila y escribe inmediatamente al rey una carta enérgica, ¿verdad? Son documentos elocuentes de preocupación maternal, de ternura, de actividad ante todas las instancias. Lo mismo solicita la intervención del rey, de los poderosos de la corte, los 2 partidos rivales de la corte, los Éboli y los Alba. Pide rogativas a las monjas de Beas y va contando los días sin noticias de él. Dice que ha ya 8 días mañana que están presos, ha hoy 16 días, ha más de 1 mes. Espantada estoy de este encantamiento de Fray Juan de la Cruz, que está tan flaco de lo mucho que ha padecido, que temo por su vida, temo algún desmán. Sí, él llegó a pensar que hubiera muerto en la cárcel. Y sobre todo desesperación por el abandono de los frailes, la pasividad de todos. Dice ella, no sé qué ventura es que nunca hay quien se acuerde de este santo. Tras la fuga de la cárcel, como saben, nada más enterarse de su liberación, se apresuró a escribir al padre Gracián para transmitirle la buena noticia y hace de Juan de la Cruz el símbolo del mártir. Merece la pena, vamos a leer su fragmento, muy bobo, lo que se ha conservado de esta carta, pero merece que la leamos porque es la versión más cercana a los hechos. Le dice así al padre Gracián: yo le digo que traigo delante de lo que han hecho con Fray Juan de la Cruz,
que no sé cómo sufre Dios cosas semejantes, que aún vuestra paternidad no lo sabe todo. Todos 9 meses estuvo en una carcelilla, que no cabía bien con cuán chico es. Fíjese que dice carcelilla, incluso se ha medido, tenía 6 pies de ancho por 10 de alto, vamos, que era un zulo. Y en todos ellos Dios se mudó la túnica con haber estado la muerte. 3 días antes de que saliese le dio el superior una camisa suya y unas disciplinas muy recias y sin verle nadie. Tengo una envidia grandísima, a osadas que halló nuestro Señor caudal para tal martirio. Se podría decir que Juan de la Cruz, en esta experiencia de pasividad, de noche oscura del espíritu, salvó la orden, salvó la reforma. Todos estaban, todos, Teresa recluida aquí a modo de cárcel, los demás perseguidos, y él sin hacer nada es el mártir. La santa hace de él el símbolo del mártir. A osadas que halló nuestro Señor caudal para tal martirio. Y que es bien que se sepa, para que se guarde el mal de esta gente. Dios los perdone, amén. Información se había de hacer para mostrar anuncio de lo que esos han hecho con este santo de Fray Juan, sin culpa, que es cosa lastimosa. Después, todavía exhausto, le obligan a acudir al capítulo de Almodóvar. Ella siguió derramando ternura y preocupación por él. Era la única que lo hacía, Como le recuerda otra vez al padre Gracián, en otra misiva antológica, le dice: harta pena me ha dado la vida que ha pasado Fray Juan, y que le dejasen estando tan malo ir luego por ahí. Plega a Dios que no se nos muera. Procure vuestra paternidad que le regalen el Almodóvar y no pase de allí por hacerme a mi merced. Y no se descuide de avisarlo. Mire que no se olvide. Yo le digo que quedan pocos a vuestra paternidad como él si se muere. Quedan pocos frailes tan leales a Gracián como él. Sabéis que el padre Gracián lo alejó a tierras andaluzas, y ella seguiría lamentando su ausencia. Dice las monjas de Beas que después que se fue allá no he hallado en toda Castilla otro como él. No creerá la soledad que me causa su falta. Incluso le reclamó al provincial su vuelta. Mándemelo como hornazo de Pascua, dice él, mándemelo aquí. Pero no volvieron a verse. No volvieron a verse hasta finales de noviembre del 81, un par de días en Ávila, cuando él vino a recoger las monjas para la fundación de Granada. Ella lo vio siempre como un hombre íntegro, genuino, de leal amistad. Bueno, la conclusión la vamos a sacar después entre todos. ¿Qué tipo de amistad es esta entre Teresa y Juan de la Cruz? Lo vio siempre al margen de bandos, un hombre leal y muy libre. Libre, ¿no? Él no se vendía con nadie, al margen de bandos. Le dice a Gracián: quedan pocos a vuestra paternidad como él. Dice, sigue diciendo la carta a Gracián: por Fray Juan de la Cruz yo juraré que no le ha pasado por pensamiento antes ayudar a los romanos con lo que pudo. Pagó incluso dinero a los que fueron a negociar a Roma el breve de separación. Y morirá si fuese menester por vuestra paternidad. Esto es sin falta verdad. Era un hombre libre y sobre todo indomable. No se sometía a nadie. No se puede decir lo mismo del padre Antonio. El padre Antonio no se avenía por tan pronto a los criterios de la santa. 7 años después de la advertencia de Duruelo, cuando le dijo que basta ya de rigores, todavía escribía ella a otro antagonista, al padre Ambrosio Mariano. De ahí me acuerda que Antonio le dice a Ambrosio Mariano: lo que dice el padre Fray Antonio, lo que dice el padre Fray Juan de Jesús de andar descalzos, de que lo quiero yo, me cae en gracia, porque soy la que siempre lo defendí al padre Antonio, siempre se lo prohibía al padre Antonio, y hubiera cerrado. Si tomara mi parecer, era mi intento el desear que entrasen buenos talentos, que con muchas perezas se habían de espantar. Las relaciones entre la santa y Antonio pues fueron de cortesía y poco más, nunca cordiales, pues por celos a los mismos que Gracián recibía de la santa, el padre Antonio adoptaba posturas extrañas, casi infantiles, se hacía mudo y sordo, no respondía a las cartas que ella le escribía. Bien, además era ambicioso, con indisimuladas aspiraciones a ser provincial. La santa dice: bueno, pues hágale provincial, y así acabaríamos para que muriese en paz, ya que al lado de eso la melancolía y cesarían los bandillos. Bueno,
Ahora vamos a sacar la conclusión, pero entre todos sacamos la conclusión. Yo me he limitado a exponer los hechos. Juan de la Cruz sobrevivió a la santa 9 años. La santa muere en el 82, fueron 15 años de convivencia, pero el santo va a tardar en morirse 9 años más, hasta el 91. Fueron los años de su plenitud como escritor místico, que ella lamentablemente no conoció. Pero él sí conoció toda la obra de Santa Teresa. El camino de perfección en Valladolid, esos meses de noviciado, ya ahí la santa tenía el camino de perfección. Cuando llegó la carta aprobatoria de San Juan de Ávila y la santa arrancó 5 páginas y la redactó nuevamente, todo precisamente en presencia de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz conoce el proceso de las moradas que están terminando aquí, que lo termina el día de San Andrés, en noviembre, ¿verdad? Y en diciembre le apresan a él. Miren, todo lo que dice Juan de la Cruz de su experiencia propia y ajena, la ajena es de la Madre Teresa. Nadie como él conoció el interior, las experiencias espirituales de la santa. Por eso supo encaminarlo a las experiencias trinitarias, ¿verdad? Y al matrimonio espiritual. Y de hecho, él fue, siendo consultor, definidor, el que aprobó la licencia para la impresión de las obras de la Madre Teresa. Y él mismo también dice, cuando habla de la llama de amor viva, cuando está hablando de la gracia de la transverberación, o cauterio suave, o mano blanda, o regalada llaga, o toque delicado, ¿verdad? La imagen de la transverberación, dice, esta es la gracia de los fundadores. Y está hablando de la Madre Teresa, según la sucesión de hijos que van a tener, ¿verdad? Bien, pues basta leer lo que ella dice. El padre Tomás, el año 91, en esta obra que se coordinó el padre Federico, que colaboraron también el padre José Damián Gaitán y muchos otros, el padre Tomás hizo aquí un repertorio de textos donde la santa habla de San Juan de la Cruz. 53 textos. 53. ¿Qué quiero decir? Si no es por la santa, no hubiéramos conocido nada de San Juan de la Cruz. Los frailes ni le valoraron ni dejaron muchos ecos de su talla espiritual. En cambio, la santa, 53 textos, basta leerlos para ver que nadie conoció mejor a Juan de la Cruz que Santa Teresa. Ni nadie mejor que ella nos lo ha dado a conocer. Y que él fue también, al fin de cuentas, el que más se identificó con ella. ¿Vale? ¿Hacemos un poquito de diálogo? 5 minutos. ¿Sí? ¿Qué tipo de amistad? ¿Cómo calificar la amistad de Teresa y de Juan de la Cruz? Venga. Siempre se dijo que ardían en el mismo fuego, ¿verdad? En el mismo amor a Dios. Dios en la encarnación cuando se ve esta elevación, cuando estaban en el locutorio. Miren, no es una amistad de camaradería. No es una amistad, digamos, de gobierno. Es una amistad, el adjetivo es espiritual. Pero es lo que ella quería. Ella lo que quería de sus frailes, que fueran maestros espirituales, letrados, con experiencia, con letras, que supieran encaminar. Y esa es justamente la parte complementaria y tan provechosa para la vida contemplativa de sus monjas. Juan de la Cruz, ella lo vio así. Llevamos buen principio. Y fue el principio, ¿verdad? ¿Qué más? Hay un texto muy curioso, una de las cuentas de conciencia, cuando la santa hace el voto de obediencia al padre Gracián, en un momento de crisis muy, años 75, 76, un conflicto de jurisdicciones, la santa tiene que ir a fundar a Sevilla, sabe que no puede hacerlo, que el prior ha prohibido entrar en Andalucía, el padre Gracián, que depende del nuncio y del rey, dice, no, mandamos más que el padre general, vete a Sevilla, ella se hace bolas, dice, ay madre, ¿cómo saldremos de aquí? Un conflicto de jurisdicciones, y hace el voto de obediencia a Gracián. Dice que tuvo una representación en que el Señor, dice, nos agarró las manos, una visión imaginaria, ¿no? Dice, nos agarró las manos, nos juntó las manos. Y todo el mundo dice, ¡ay! Esta imagen, que es un casamiento, una imagen, digamos, erótica, ¿o qué? No. Es una imagen de aliados en la misma misión. San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y la Carta a los Gálatas, dice que cuando fueron al Concilio de Jerusalén, él dice, allí hicimos un pacto
Pedro y el más a los judeocristianos y nosotros a los gentiles, y nos dimos las manos, como un pacto de aliados en la misma misión. Bueno, pues Teresa, el padre Gracián, Teresa y Juan de la Cruz son aliados de la misma misión. Muy bien, pues agradecemos al Padre Salvador esta conferencia. Preciosa, ¿verdad? Preciosa. Ahora tenemos que asimilar, no vale solo así haberla escuchado. Hay que asimilar ahora y hay que leer, cuando leamos a la Santa también, pues buscar esos textos en los que nos va hablando de San Juan de la Cruz.